Reporte 100. Y justamente para platicar del aniversario de la Constitución, Rafael Ramírez Villaescusa es abogado de la Universidad de Sonora, es profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Sonora y le agradezco mucho que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Rafael Ramírez, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buen día, Juan Carlos. Con el gusto de saludarte y saludando también a tu auditorio en esta mañana. Para poner en contexto la audiencia, ¿qué se entiende por Constitución? ¿Qué es la Constitución? Bueno, la Constitución es nada menos que la norma de mayor jerarquía que tenemos dentro del ordenamiento jurídico mexicano, es decir, que tenemos dentro del conjunto de leyes que rigen la vida en México, y por lo tanto, al ser la norma de mayor jerarquía, todas las demás normas y disposiciones legales deben estar alineadas a la misma. Nuestra Constitución es una Constitución que en sus 136 artículos, como bien lo señalabas, establece las bases para la organización política de México, por un lado definiéndolo como una república democrática, representativa, laica y federal, por otro lado estableciendo competencias diferenciadas entre poderes para evitar precisamente la concentración de poder, y también las competencias entre niveles de gobierno, y finalmente, también como bien lo señalabas, reconociendo una serie de derechos fundamentales que son denominados derechos humanos que va a tener cualquier persona que se encuentre dentro del territorio nacional. Sí, Rafael Ramírez Villaescusa, de estos 136 artículos, ¿cuántos se mantienen intactos con la redacción original del 5 de febrero de 1917? ¿O cuáles podrías destacar? ¿Qué artículos? Pues en realidad son pocos ya los artículos que se mantienen intactos, ¿no? El artículo 136, por ejemplo, el último artículo que nos habla de la prevalencia de la Constitución ante una situación en donde el orden constitucional perdiera vigencia, es un artículo que se ha mantenido como tal, y es un artículo que además ha estado en todas las constituciones, la mayor parte de nuestras constituciones. Sin embargo, tocas un tema importante, ¿no? Porque han sido alrededor de 700 los cambios que ha experimentado la Constitución. Estos 700 cambios han quedado plasmados en 251 decretos de reforma, y todo esto ha originado que el texto constitucional de hoy en día sea un texto 3 veces mayor al texto original. Sí. La Constitución en México así ha sido reformada en este número de ocasiones, nos dices, Rafael Ramírez Villaescusa, pero esto pasa en otras partes del mundo. Es decir, las constituciones de los países son dinámicas, se van adecuando, se van adaptando a los nuevos tiempos. Sí, esto es una constante, ¿no? Sí. Las constituciones no son documentos inmutables, son documentos que deben de transformarse conforme las mismas sociedades se van conformando. Es cierto que la Constitución mexicana ha tenido una vida en un contexto muy particular, ¿no? En el contexto hiperpresidencialista mexicano, en donde durante mucho tiempo los titulares del poder ejecutivo eran de facto jefes también del poder legislativo, y esto ocasionaba que con una gran facilidad se reformara la Constitución. Sin embargo, a diferencia de las leyes ordinarias, la Constitución mexicana, al igual que la mayor parte de las constituciones del mundo, contempla procedimientos reforzados o agravados, le denominan algunas otras personas, pues que hacen que las reformas constitucionales sean algo más complejas que las reformas legales ordinarias. Sí, Rafael Ramírez Villaescusa, ¿quién defiende la Constitución? ¿Quién es el garante de la Constitución? Es decir, si la Constitución se viola, ¿quién debe defenderla? Bueno, el Poder Judicial de la Federación, y con un énfasis muy particular en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí. En México, al igual que en otros países, tenemos lo que se denomina mecanismos o medios de control constitucional, es decir, medios de defensa de la Constitución, como por ejemplo el juicio de amparo, que tal vez sea el más conocido, que es un instrumento que tenemos las personas para defendernos de violaciones de derechos humanos por parte de autoridades o de la aplicación de leyes que podrían considerarse violatorias de la Constitución, pero también tenemos otros instrumentos como la controversia constitucional para resolver conflictos que surjan entre poderes u órdenes de gobierno, o finalmente también la acción de inconstitucionalidad,
que se da ante contradicciones que puedan existir entre la Constitución y normas de menor jerarquía. Sí, ¿qué pesa más, la Constitución del país o las constituciones de los estados? Es decir, si nosotros vivimos aquí en Sonora, ¿qué debe pesar más, la local o la nacional? Como te comentaba hace un momento, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos es la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento político y por lo tanto todo el ordenamiento que tenemos en México deberá estar ajustado a nuestra Constitución federal. Sí, es decir, una Constitución estatal no puede decir cosas distintas a la Constitución nacional, no puede contradecir. No puede contravenir a la Constitución. Sí, por eso luego entra la Corte, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, y me acuerdo de este caso del gobernador Bonilla en Baja California que quiso cambiar la Constitución, o la cambió la Constitución local para extender su mandato. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dijo, no, va contra la Constitución del país. Es correcto, por eso mismo, como comentaba hace un momento, existen los mecanismos de control de la constitucionalidad, para darle salida a este tipo de situaciones que se presentan. Se presentan en nuestro país, pero que se presentan también en muchos otros países. Sí, en la Ciudad de México se hizo una nueva constitución, hubo un congreso constituyente. ¿No tenía la Ciudad de México una constitución? No tenía, recordemos que originalmente la Ciudad de México se consideró un departamento que no tenía las características de una entidad federativa. A raíz de que se le reconoce a la Ciudad de México como entidad federativa, pues se da todo este mecanismo para dotarle de una constitución. Sí, hay voces pues como la de Porfirio Muñoz Ledo que durante muchos años han insistido en que la Constitución se redacte de nuevo, que haya una nueva Constitución, que haya un Congreso Constituyente en el país para que redacten una nueva Constitución. ¿Es necesario ya en este 2022 tener otra Constitución? Yo creo que la Constitución que tenemos prevé los mecanismos de reforma que permitan actualizar el texto constitucional. Sí. Tener una nueva Constitución es complejo por dos motivos fundamentales. Número uno, las constituciones no prevén en su articulado el supuesto de que pierdan vigencia a favor de un nuevo ordenamiento. Entonces, toda creación de una nueva constitucional implica la ruptura de facto con el orden constitucional vigente. Así fue con la Constitución del 17 respecto de la Constitución de 1856. Y por otro lado también, Juan Carlos, el surgimiento de nuevas constituciones es propio de momentos muy particulares dentro de los países, movimientos armados, movimientos políticos que han cimbrado de una forma muy fuerte al Estado, cosa que no es lo que estamos viviendo en México, y de hecho lo podemos observar. El presidente López Obrador ha optado por la vía de las reformas constitucionales como el mecanismo a través del cual pues ir modelando a la Constitución. Sí. ¿Cuántas constituciones hemos tenido en nuestro país, Rafael? Esta es la cuarta Constitución, Juan Carlos. Son oficialmente, ¿no? Después hemos tenido otras normas con carácter constitucional, pero oficialmente se reconoce la Constitución de 1824. Fue la Constitución que estableció por primera vez un Estado federal con la correspondiente división territorial entre entidades federativas. Después tuvimos la Constitución de 1836 en la época del presidente Santana, con un componente centralista muy importante. Después tenemos, en la época del presidente Comonfort, la Constitución de 1857, que fue una constitución de corte liberal, en donde se suprimió la religión católica como religión oficial, se instaló el juicio de amparo, y finalmente llegamos a la Constitución del 17, que además, déjame decirte, tiene tuvo entre sus novedades la incorporación de los denominados derechos sociales en su texto, ¿no? Particularmente en lo que tiene que ver con el artículo 27, en el derecho a la tierra, el 123 con el derecho al trabajo y el artículo 3 relativo a la educación. Sí, eso es consecuencia de la Revolución Mexicana, entonces. Eso es consecuencia de la Revolución Mexicana. Al final de cuentas, como la ley, las constituciones tienen fuentes reales que atañen a todos los procesos y las circunstancias
circunstancias políticas, sociales y económicas, pues que explican el surgimiento de estos textos. Sí. Recordemos que la Revolución Mexicana es un movimiento con un componente social importante, una gran participación del campesinado y precursores también en movimientos obreros. Caso más cercano lo tenemos en el caso de Cananea, y todos estos factores pues explican que haya recogido en su seno estos temas. Sí. Se adelanta algunos años a la Constitución de Weimar del Estado alemán, que es a nivel mundial una constitución muy reconocida también por la incorporación de este tipo de derechos. Sí, sería deseable que todo mexicano leyera la Constitución, Rafael. Si alguien de la audiencia, si radioescuchas quisieran leer la Constitución, ¿dónde se consigue? O sea, ¿dónde podemos consultar la Constitución? Pues la Constitución está a un clic de distancia de todos nosotros, no más que entrar a cualquier buscador en Internet para poder consultar el texto de la Constitución. Y eso que señala que es muy importante. Yo creo que uno de los grandes déficits que tenemos en México es el de la cultura de la legalidad. La gente no conoce su Constitución, no conoce sus leyes, y los derechos que no son conocidos no son ejercidos. Y el no conocer nuestros derechos abre la puerta también para que la autoridad en muchas ocasiones se aproveche de la ignorancia de las personas. Entonces la primera cosa que tenemos que hacer para cambiar a este país, si queremos cambiarlo, es conocer cuáles son las leyes y cuáles son los principios constitucionales que nos rigen. Rafael Ramírez Villaescusa, muchas gracias como siempre, abogado de la Universidad de Sonora, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Sonora. Gracias por estar con nosotros esta mañana para reflexionar sobre la Constitución y su aniversario. Un placer, un saludo de nueva cuenta, Juan Carlos, y lo mejor para ti y para tu auditorio. Gracias. Hasta luego. Es el doctor Rafael Ramírez Villaescusa. Reporte 100.